Bienvenidos al capítulo 7 de Yuparesa de Hernando Sanabria Fernández. Bueno, empecemos. Capítulo 7, En poder de Yaguaruzu. Pero López no era un hombre a quien pudiesen inferirse agravio de esa naturaleza, sin que tomara inmediato desquite, aunque para ello hubiese de apelar recursos extremos. Apenas en tierra, viendo que Fernando daba cara vuelta para dirigirse al interior de la caverna, echó mano al rifle que no abandonaba ni un momento, y le hizo un disparo con la agilidad propia de quien está acostumbrado al manejo del arma. Iba a hacerlo el segundo disparo cuando sintió un vigoroso puntapié le era asestado en el brazo, cuyo impulso volvió a caer en tierra como un guiñapo. Unos segundos más y el pie que estaba de descargarle tan contundente golpe poníase encima del arma y de la mano que la empuñaba, y al mismo tiempo una voz hinchada de cólera increpable en la villana acción. Cobarde traicionero era Barreto, que habiéndole quedado afuera momentos antes, penetraba en el interior de la cueva a tiempo para evitar que un segundo disparo, mejor dirigido que el primero, fuese a herir al capataz de Yoay. Y eso por suerte providencial, pero dominado aún por el sobresalto del inopinado ataque, pero acertó a murmurar: gracias a Barreto, es la primera vez que he estado a punto de perder la vida por manos de miserables. Esta vez te ha tocado a vos ser mi salvador. ¿Le damos lo que se merece?, interrogó el aludido. Sería lo justo. En otra ocasión, sentenció Fernando. Debemos matarlo ahora mismo, intervino Gómez, apuntando con el arma al ruin, que yacía bajo el peso del cuerpo de Barreto. No, volvió a decir el capataz, ya darán cuenta de él los cambas. Y tras de una corta pausa añadió sombríamente: y de nosotros todos ya no hay salvación. Como si todo fuera a prestarle para el abatimiento a poco de haberle expresado así el antes animoso Fernando, la voz de Medina, que llevaba fuera, se dejó oír como premiosamente: vengan, vengan, corriendo hacia el puesto que lo llamaba, al punto que hacía un disparo en dirección al faldío, que era objeto de la mayor vigilación. ¿Qué es lo que pasa?, inquirió Fernando con zozobra. Parece que algunos cambas están arrastrándose por ahí, sopló Medina en voz que denota los extremos del terror. Al anuncio seguía una descarga cerrada de los asediados, y luego en un silencio apremiado de ansiedades que lindaban en el desaliento. Si algunos indios trataban de subir por la cuesta, ya sabrán que estamos alerta, y no volverán a hacerlo, dijo Fernando por decir algo. Pero seguirán acercándonos, masculló Gómez, dejando ver su tribulación, hasta rendirnos por la sed y el hambre. Nadie contestó palabra, pero la exclamación tuvo el efecto de hacer más notorio en las convivencias del estado físico en el que se hallaban los cuerpos avivándose. Las aflicciones en el que se debatían como ser bastante, por razón de los 2 días que obligaba abstenencia, no era la sed devoradora, que tras de urgirle desde las entrañas, le secaba las fauces y hasta parecían dificultarles el movimiento de las lenguas, aunque fresca la noche, por gracia de la brisa que soplaba de la sierra vecina. Aquella premiosa y angustiante sed aquejábales los mismos que si estuvieran al mediodía y bajo la acción de un sol
quemante y abrasador. Entretanto, en el campamento de los chiriguanos seguía reinando el silencio y al parecer la calma, solo que el resplandor de las hogueras dejaba advertir que permanecían en vela, atentos a no dejar que sus presuntas víctimas fueran a escaparse de las manos. Algunos perros que a buen seguro habían traído consigo aullaban de rato en rato como presagiando tétricos aconteceres. Barreto, que yacía acostado en el rústico parapeto, se irguió de pronto y enfrentándose al capataz con señales de súbita animación, díjole en voz alta: «Don Fernando, se me ocurre algo de sí», repuso calmosamente el aludido. «¿Por qué no probamos el escapar por donde escapó la cuña? Ya lo había pensado yo, pero tiene tanto riesgo como va por ahí. Estoy seguro de que los cambas andan tan bien con esas alturas». «Es posible. En ese caso arriba nos espera igual suerte que abajo, ¿verdad? Además, con lo oscura que está la noche, no podíamos dar un paso por esos predegales sin despeñarnos. Y si esperamos al día, tampoco podríamos dar paso sin que los de abajo nos vean y nos cacen como las a palomas. Sea como sea, debemos intentarlo», reflexionó Barreto tras corta pausa de vacilación. «Es preferible eso a morir que aquí como zorros encuevaos», terció Gómez en ese instante, mostrando decisión. «¿Y usted, Medina, qué dice?», espetó Fernando, dirigiéndose al tropero de Muyupampa, como urgiéndole por la respuesta. «Lo mismo», afirmó el hombre secamente, pero dejando advertir perplejidad de la respuesta. «¿Y su compinche López qué opinión tendrá?» Barreto cortó ese trance de diálogo aluciendo: «La opinión de ese no cuenta. Tendrá que seguirnos y agradecido de que queramos llevarlo». «Entonces al hecho», concretó el capataz. «Entonces de todo más vale morir empeñado que con 1000 flechas en el cuerpo u otra cosa peor». Como obedeciendo a una orden, apenas se hubo expresado así, los hombres que le seguían dejaron el lugar de apronte y fueron a la cueva en procura del corto mensaje que podían y debían cargar para emprender la retirada. Cuando Fernando hizo lo propio, oyó que Barreto ya apremiaba a López para que se alistase. Que desde el momento de haber atentado contra la vida del capataz y ser desarmado, luego habían pertenecido en el interior de la gruta, no pudo menos que hacer lo que le era indicado y salir fue afuera, como quien obedece mal a su grado. «Ahora a ver si engañamos un poco a los indios», adujo Fernando, dirigiéndose al lugar en donde yacían las cabalgaduras. «Vamos a echar los caballos cuesta abajo». Los pobres animales, atados a unos arbustos desde el arribo de aquel paraje, fueron rápidamente librados de los lazos y conducidos hasta el borde de la explanada. Una vez allí, los primeros latigazos sobre sus trasigados cuerpos precipitaron por pendientes sornajeando ruidosamente, como si el descanso fuera a llevarles a un lugar seguro en donde aliviarse de las privaciones sufridas durante el breve tiempo empleado en esta maniobra. Medina había conseguido pegarse estrechamente a López y entrar con él en un rápido como sigiloso coloquio. Al final de y como siguiendo un plan concertado en la circunstancia, lanzáronse los dos detrás de las bestias
en precipitada carrera. ¿Qué hacen ustedes, par de brutos?, exclamó Gómez al darse cuenta de ello. Vuelvan, no sean animales, aseguró Barreto, entre sorprendido y furioso. Allá abajo está la muerte segura, por vida de Dios, gritó Fernando de su parte. Vuelvan, se les ha dicho. Pero el tropero de Muyupampa y su cofrade de ocasión no hicieron caso alguno a los llamados y concluyeron por perderse entre los hierbajos que salpicaban la pendiente y tronchaban a su paso los caballos puestos en libertad. Barreto no pudo menos que comentar el lance, murmurando sombríamente: en cuanto caigan en manos de los cambas no van a tener ni ganas de decir Jesús. Ellos no lo han querido así, masculló Fernando en voz apenas perceptible. No era para detenerse, mas empinándose por cuenta agilidad y esfuerzo exigía el caso. Los tres hombres consiguieron abrir a la parte encimera de la cueva y desde allí empezaron a reptar sobre el rocoso vértice que unía aquella con los arbotantes de la serranía. El cielo estrellado como el de la noche precedente derramaba alguna incierta claridad, la suficiente para advertir el filoso risco sobre el cual había que deslizarse en continuo ascenso, y sus flancos las barranqueras y carbabones que iban a perderse en el fondo inundando por las sombras. Mucho cuidado y sostenerse bien, indicó Fernando. Si la cuña lo echó, nosotros que somos hombres podemos hacerlo igualmente, apuntó Gómez en forma de confianza. Que Dios y la Virgen nos ayuden, balbuceó Barreto, a gatas haciéndose de las salientes del peñasco, y no adelante un paso mientras no se adquiera certidumbre de ponerse de pie o la mano donde hubiera regular espacio para afirmarse. Los hombres fueron trabajosamente avanzando hacia arriba. No habían ganado mucho trecho de esta forma cuando sus oídos acertaron en recoger un estremecimiento bullicio de los indios que acampaban en la planicie para cerrarles el cerco. Al oírlo se detuvo instintivamente, volviendo a vista atrás como queriendo horadar con las miradas de la gravidez de la oscuridad que allí se apermazaban. La grita no duró mucho y fue extendiéndose paulatinamente, pero a medida que decrecía su intensidad dejaba oír claramente ayes clamorosos y gemidos tremebundos como proferidos por alguien a quien los indios tuvieran entre medio. Ya han agarrado a Medina y López y se están ensañando con ellos, murmuró Fernando en aquel momento. Que Dios se apiade de sus almas, musitó Barreto, y de las nuestras. Los ayes y los gemidos se apagaron a los pocos minutos, a cuyo término la voz del mayordomo indicó que había de proseguir en el riesgoso calamiento del nudo. La oscuridad de la noche iba por fin cediendo. La silueta de la serranía hacia la cual se encaminaba empezó a perfilarse sobre el fondo del cielo, gracias a una cenefa de luz que iba lentamente apareciendo al ras de la cumbre angulosa. Con la claridad que viene podemos avanzar un poco más, insinuó Barreto, siempre que los indios no nos columbren desde abajo, sentenció Gómez, echando un vistazo hacia la planicie. Puede que los peñascos que hemos dejado atrás nos tapen de la vista, sugirió Fernando a la sazón, pero en todo caso conviene apresurar la marcha. Así lo hicieron en cuanto les fue posible y con la merced de la incipiente claridad que les venía como si ésta les trajera además la buena fortuna a no mucho de distinguir con su ayuda, acertaron en ver el riscoso filo se
en adelante, transformándose en una mandona ladera que de arbusto de hierbas, caminando por sobre ella a todo lo que podía sus extenuosos cuerpos, viendo que la incipiente luz se acrecentaba gradualmente hasta llegar a inundarlo todo con una claridad entre bermeja y blanquecina. Adelante siempre, repetía Fernando a cada paso, advirtiendo que los suyos empezaban a flaquear. Era ya día claro y el sol brillaba esplendorosamente cuando bajaron a un pequeño rellano, o más bien en cañada, en donde se amontonaba lozana vegetación y por cuya mitad discurría un arroyo de cristalinas aguas. Verlo y precipitarse sobre él, todo fue uno, pero el goce no habría de durar sino breves minutos. De pronto el silencio del paraje fue roto por la gritería de voces humanas en falsete, al tiempo que una multitud de indios aparecía entre los árboles como si hubiesen brotado de las entrañas de la tierra. Aunque rápida y violenta la acometida, el ímpetu de ella fue suficiente para inmovilizar a los sorprendidos y recurrir al uso de las flechas. De haberse puesto en actitud de defensa, ninguno de los vaqueros habría podido disponer ni siquiera del tiempo necesario para esgrimar el arma. Tan inopinado fue el asalto. —Maldición —exclamó Fernando, al tiempo que dos robustos chiriguanos se les echaban encima y concluían por sujetarles, golpeándole con sus macizas cachiporras. Al ser levantado a golpe y mazarrones, vio que sus dos compañeros habían pasado por igual lance y eran a la sazón golpeados por el mismo modo que él. —Basta de golpes —gritó en lengua chiriguana una voz imperiosa que se dirigió a los captores. El que así se expresaba era un indígena cuyos arrestos yacían a ver que tenían el mando de la partida. Satisfecho visible que de haber sido obedecido al instante, acercóse los vaqueros tras mirarles fijamente uno por uno, díjole con tono de amenaza: —Tenéis que ir con nosotros, el jefe Yaguaruzu espera. —Tenéis que ir con nosotros, el jefe Yaguaruzu espera. Y a una señal suya se fueron maniatados por detrás de las espaldas y empujados para caminar por un sencillo senderillo que desde el lugar del lance desviaba hacia la ladera opuesta de la montaña. Tenía que ser así —murmuró sordamente Fernando, dejando ver que se resignaba con la malhada suerte. —Pero estos indios no me parecen los mismos que los que nos tenían cercaos —insinuó Barreto. —Tampoco a mí me lo parece —replicó Fernando—, pero pa'l caso da igual, nos espera la misma suerte que con los otros, y ande será que nos llevan —insinuó Gómez vacilante—. Lo ha dicho el jefe de la partida ante el cacique Yaguaruzu, que anda seguramente por aquí cerca. La cuña del demonio debe ser la autora de esto —bramó Barreto a este punto—. Si la hubiéramos amarrado bien, no ocurriría lo de ahora. En ese caso nos habríamos quedado en la cueva al antojo de los otros. Si escapábamos de allí fue porque la cuña nos enseñó el camino, reflexionó Fernando. De todos modos, nuestra suerte está echada. Sin embargo, no dejo yo de acariciar alguna esperanza, adujo Gómez en esa sazón. ¿Y qué arrimas de esa esperanza? Es que el mandón de los Cambas no dejó que nos golpearan, y eso es por algo seguramente. ¿Cómo decir? Alguna orden que tiene recibida de su cacique. Gómez, que se mostraba como el más temeroso y más escéptico a la vez, intervino al instante. Ese nos quiere
tal vez sanos y buenos, para darle el gusto y hacernos sufrir más. De, Oai, de Yoai iba a referirse al supuesto. Eso en ese punto la conversación fue interrumpida por el jefe de los captores, quien, increpando airadamente a los prisioneros, obligóles a avivar el paso. El sol se aproximaba ya al cenit cuando concluyó la marcha. Habían llegado a un campichuelo cerrado por menudas colinas, sobre el cuyo espacio discurrían hasta dos centenares de chiriguanos, muy ocupados al parecer en menesteres de campaña. Ardían en el centro varias fogatas y sobre ellas yacían encaramadas sendas vasijas de cocina. Los tres vaqueros fueron empujados hacia el centro campichuelo hasta el pie del pudo algarrobo, bajo de cuya sombra del pequeño grupo aborígenes mostrábanse como reposando sentados en cuclillas. Aquí están, Mburubicha, dicho el jefe de la partida captura. El aludido se incorporó en su salto como dominado por la curiosidad y empezó a mirarles de hito en hito. Era un Jayán corpulento, de energía, apustura y semblante fiero, aunque no desprovisto de cierta gracia varonil. Llevaba por toda vestimenta un pantalón ceñido en la cintura por una ancha faja de cuero, sin curtir, exhibiendo el desnudo del resto del bronceado cuerpo. Los recios pectorales, los macitos bíceps y el membrudo cuello revelaban la fuerza que le era poseedor, de la elasticidad de sus movimientos, acreditando así la justeza del nombre que era conocido. Yaguaruzu, es decir, tigre joven. No le muestren temor, había dicho Fernando a sus compañeros. Sostengan sus miradas firmemente. Eso gusta a los chiriguanos y los predisponía a favor de quienes obran de esa manera. Así, tratando de hacerlo, aunque en sus adentros la presencia de Yaguaruzu les infundía un explicable desánimo. El sostener la mirada del cacique, impidiéndoles por algunos minutos fijarse en sus acompañantes, que permanecían sentados e impasibles. Cuando pudieron hacerlo, no fue poca su sorpresa al columbrar entre el grupo a la doncella que hasta el día anterior fue su cautiva. Vestía un tiruk de llamativos colores y había peinado los negrísimos cabellos partiéndolos por la mitad de la cabeza. Los ojos de agua dormida y así miraban a los vaqueros con significativa fijeza, deteniéndose particularmente en Fernando, como si quisiera expresar algo que en circunstancia estaba privada de hacerlo. Encárgate y paye de ellos, dijo de pronto Yaguaruzu, dirigiéndose al más viejo de los que le acompañaban. El así nombrado, antes de ponerse de pie, cambió una mirada con Yupareza y pasó inadvertido entre los circunstantes, excepción hecha de Fernando. Era el tal un anciano de figura ya encorvada, un rostro tan surcado de arrugas como de pellejo dejado por intemperie. Ellos, no obstante, le salían de los ojillos de una mirada viva y picaresca, como hecha para la fijeza, y de pronto, entendiendo: vengan conmigo, caráis, les dijo el viejarro, tomándoles de la delantera a poco de ser conducidos por él. Los tres vaqueros dieron en una choza de palos o hojarascas, y en el cual penetraron a orden suya. Aquí van a estar hasta que Yaguaruzu disponga de otra cosa.
Dígoles el brujo, y manténganse con cuidado. Los hombres se dejaron caer sobre el suelo en procura de algún reposo sin desprenderse la vista y como dominados por él. Tienen suerte los caray, significó el Ipaye tras un momento de silencio. Suerte de haber caído en manos de Yaguaruzu y no de los otros. Por indicación de Yuparesa, ¿no es cierto? Preguntó Fernando, como haciéndole de los sabios. Por petición más bien de ella se los pidió y Yaguaruzu, que no le niega nada, tuvo que acceder. Era fácil de ver que el brujo no solo gustaba de ver la tertulia, sino de que se hallaba dispuesto a hacer las veladas revelaciones. Yuparesa y Yaguaruzu iban a casarse. Cuando vino la guerra no pueden hacerlo ahora, pero lo harán cuando esto acabe. A favor de nosotros, por supuesto, explicó tras de una breve pausa. En la cuenta de las buenas disposiciones de Ipaye, Fernando osó expedirse con preguntas que tendían a enterarse de la situación. Estando en nuestro poder, ¿cómo pudo Yuparesa comunicarse con Yaguaruzu? El viejo sonrió burlonamente, concluyendo por decir: ustedes los caray poco saben de nuestros entendimientos. Fue muy sencillo. Del lado mismo de ustedes hizo señas a los de abajo para transmitieran su mensaje a su novio, y fugó poco después. Es claro, y antes de la medianoche ella estaba reunida con él para urdir el resto del plan, cuyo final conocen y están viendo. Eso quiere decir que no corremos aquí mucho peligro, ¿no es cierto? Aquí el taimado Ipaye lanzó una extraña risa en jijiji, capaz de irritar o de infundar miedo a cualquiera. No se vaya tan adelante el caray, adujo el cabo, sonriendo aún. Yuparesa ha hecho cuanto podía y nada más. Las vidas de ustedes pertenecen a Yaguaruzu, y este no es hombre que perdona así nomás a los odiados enemigos de su pueblo. Barreto fue el primero en hablar. Esto se llama huir de las llamas para caer en las brasas, farfulló con aire sombrío. Se nos ha ido la última esperanza, encimó Gómez, presa del abatimiento. Fernando se había encerrado en un mutismo que no le era habitual. Tenía los ojos fijos en el feble techumbre del tugurio que le servía de prisión. Bueno, hasta aquí llega el capítulo 7. Y disculpen si ha habido algunos cortes, tuve algunos problemas con el tema de grabar el audio. Pero después, muchas gracias por leer, siempre, escuchar diré, y por favor siempre estén atentos al acompañar esto con un libro, se los recomiendo siempre, para evitar perderse o malentender lo que dice en el libro. Y bueno, hasta aquí llega este capítulo, bye.